Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Juan Ropero, desde la Diócesis de Córdoba. Muy buenos días, queridos hermanos y oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa del Dios de cada día. Les saluda el Padre Juan Ropero y lo hago desde mis parroquias de Jesús Nazareno y San José de Puente Genil, en la Diócesis de Córdoba. Estoy alegre de poder estar aquí de nuevo con vosotros después de haber celebrado con alegría y gozo este tiempo de Navidad e inmersos ya en este nuevo año, dispuesto a dar gloria a Dios y a ir cumpliendo cada día esa voluntad del Señor que vaya demandando de nosotros. Y mirad, todavía saboreamos en nuestra vida esa liturgia de Navidad, ese tomar conciencia de que Dios se ha hecho carne, se ha encarnado, pero no de forma pasajera, sino que se ha encarnado para habitar siempre con nosotros, para habitar entre nosotros. Jesucristo vino a los suyos. Y hemos leído también estos días pasados en el prólogo de San Juan que vino a los suyos, pero que los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, la Navidad es tomar conciencia de que Jesucristo, de que Dios se ha hecho carne, pero también una gran responsabilidad, tomar conciencia de que somos responsables de recibir o no este Dios que se ha hecho cercano. La Navidad es ternura, y es ternura precisamente por eso, porque palpamos ese gran amor. Dios es amor y Dios se ha hecho carne. Bueno, pues ese amor que se ha hecho carne solo quiere una cosa de nosotros, ser amado por nosotros. Y hoy quisiera dedicar este programa del Dios de cada día a hacer una sencilla reflexión junto a todos vosotros de lo que significa amar a Dios, pero amar a Dios sin reservas, porque a veces tenemos muchas reservas a la hora de amar a Dios. Y yo me gustaría que después de la Navidad todos nosotros pues tomásemos conciencia de ese significado, de lo que significa amar a Dios. Claro que todos nosotros, los que me escucháis, que estáis pues oyendo Radio María día tras día, claro que amamos a Dios, amamos a la Virgen, los amamos, claro que sí, y por eso escuchamos su radio y por eso estamos siempre conectados a las cosas de Dios, pero a veces tenemos muchas reservas a la hora de amar a Dios. Y el Señor nos pide: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y hoy me gustaría compartir con todos vosotros pues ese significado, lo que puede significar ese amar a Dios sin reserva. Vamos a amar a Dios sin reservas. Vamos a entregarnos a Dios, a este Dios cercano, a este Dios que nos ha salido al encuentro, a este Dios que ha venido para quedarse al lado de cada uno de nosotros. Vamos a amarlo, pero vamos a amarlo sin reservas. Y mirad, para poder amar a Dios sin reserva ninguna, para amarlo por completo, con todas las consecuencias, para amar al Señor de verdad, vamos a desarrollar tres puntos importantes. Mirad, el primero es que hay que amarlo sin condiciones. Porque a veces tenemos muy buena voluntad a la hora de amar y creemos que amamos a Dios, pero le ponemos muchas condiciones. Amar a Dios sin condiciones es amarlo no por lo que nos da, sino por quien es Él. Porque Él es amor y nos ha amado. Y lo amo por lo que Él es, Dios que me ama. Y a veces lo amamos por lo que Él nos da. Y bueno, y no está mal, porque Dios es amor y cuando el amor siempre tiende a darse y a bendecirnos y a beneficiarnos, y eso está bien, pero no podemos amar a Dios por el beneficio que sacamos de Él o por sacar de Él esa bendición que deseamos. ¿Qué pasa cuando sientes que tus hijos, que tus seres queridos te quieren no por lo que eres, sino por lo que tienes, por lo que le das, por lo que le aportas, porque vienen y se llevan siempre algo que quieren? Pues te hace sentirte mal, porque tú deseas que te amen por ti mismo, por lo que eres. Bueno, pues eso nos pasa con Dios también. A veces amamos a Dios, pero por lo que Él nos da, y tenemos que amarlo
porque Él es Dios y es amor y nos ama. Y esto lo hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos de nuestro amor a Dios un contrato. A ver, Señor, yo te rezo, yo cumplo, yo sirvo, yo intento ser bueno, pero algo espero a cambio, pero espero a cambio que me concedas esto, espero a cambio que me bendiga, espero a cambio que me concedas esto que te he pedido. Y cuando la respuesta de Dios no llega, o no llega como la imaginábamos, aparece la decepción, el silencio, incluso muchas veces el reproche a Dios. Le reprochamos que no nos conceda aquello que le estamos pidiendo porque nosotros estamos haciendo lo que hemos contratado, lo que le hemos dicho, lo que le hemos prometido. Amar sin condiciones significa permanecer firmes al lado de Dios, aun cuando la oración se vuelve árida, aun cuando la enfermedad no se va, aun cuando la situación no cambia, aunque parezca Dios que calle. Amar sin condiciones significa permanecer siempre al lado de Dios, aunque las cosas no sean como yo quiero. Es en esos momentos donde el amor se purifica. La palabra de Dios nos lo recuerda. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, dice el Salmo. Dios no nos promete la ausencia de dificultades. Nos promete que Él siempre estará conmigo, es lo que nos ha prometido en esta Navidad, que se ha hecho carne, que va a estar con nosotros, pero no nos promete que no vamos a tener dificultades en la vida, pero sí nos ha prometido: yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Amar sin condiciones no es entender todo, es confiar en Él, en que Él está, porque Él está ahí a tu lado, aunque las circunstancias sean pues distintas como tú las imaginabas, como las quisieras, y aunque no te gusten. Amar a Dios sin condiciones no significa comprender sus caminos, significa fiarse de su corazón. Si este Dios que es amor se ha hecho carne para vivir a mi lado, para acompañarme, si es amor, yo me fío de Él, aunque no comprenda estos caminos que estoy andando ahora y estas circunstancias en las que me tiene, pero yo me fío de Él, no dudo de que Dios es amor. Pues ya lo hemos dicho muchas veces, pues queridos hermanos, como un niño que se abandona en los brazos de su padre, sin entender el camino, pero cree en Él, se fía de su padre. Así el creyente pues aprende a decir: Señor, yo no entiendo, pero confío en ti. Y no me bajo de los brazos tuyos. Yo contigo, Señor, aunque camine por cañadas oscuras, pero sé que tú estás conmigo y no me bajo de tu brazo. María, la Virgen María, es el mayor ejemplo de este amor. Ella no pidió explicaciones completas, no puso límites, no negoció con Dios, solo digo: hágase en mí según tu palabra. Ese sí que dijo María no fue un sí cómodo, pero fue libre y lleno de amor. Amar sin condiciones es amar también en la cruz. El amor verdadero se prueba cuando duele, y Jesús en la cruz no bajó cuando fue desafiado. No exigió ser comprendido, no puso condiciones para amar. Amó hasta el extremo. También nosotros, cuando decimos que amamos a Dios, pues somos invitados todos a amarlo también cuando la respuesta no llega, cuando la cruz pesa, cuando el camino se vuelve oscuro, porque amar sin condiciones es decir: Señor, aunque no me concedas lo que espero, yo no dejo de creer que tú me amas. Nadie me apartará de ese amor de Cristo, ni la espada, ni la aflicción, ni nada, por difícil que venga. Creo que eres amor y de tu amor no me aparto. Y cuando uno ama así, amar sin condiciones, pues transforma el corazón. Este amor nos libera de la queja constante, del miedo al fracaso, de la necesidad de controlarlo todo, de llevarlo todo para adelante. Amar así nos enseña a descansar también en Dios, a confiar más en su voluntad que en nuestros planes. Cuando amamos sin condiciones,
Dios no cambia necesariamente la situación, pero sí cambia nuestro corazón y vivimos de otra manera. Qué importante es amar sin condiciones para poder amar sin reservas al Señor. Pero junto a ese amar sin condiciones, mis queridos oyentes, también es muy necesario amar por encima de los intereses personales de cada uno. Amar a Dios por encima de los intereses personales significa poner a Dios en el centro donde debe estar y no poner en el centro nuestros planes, comodidades o seguridades. Y esto no es fácil, porque todos tenemos sueños, expectativas, proyectos legítimos, y el problema no es tenerlo, que es algo noble y bueno, y Dios lo quiere, sino el problema es cuando todos estos proyectos ocupan el lugar que solo Dios debe ocupar. Muchas veces decimos todos, Señor, hágase tu voluntad. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro se lo decimos. Pero en el fondo lo que le estamos diciendo es, Señor, hágase tu voluntad, pero que esa voluntad coincida con la mía. Eso es lo que le estamos diciendo, hágase tu voluntad. Y muchas veces rezamos el Padre Nuestro y tememos que la voluntad de Dios, pues que no coincida con la nuestra. Y cuando es así, cuando la voluntad de Dios no coincide con la nuestra, pues aparece resistencia, aparece frustración y muchísimo desánimo. Amar por encima de los intereses personales es aceptar que Dios ve más lejos que nosotros, que Él tiene proyectos más hermosos que los nuestros. Donde nosotros vemos pérdida, Él ve crecimiento. Donde vemos renuncia, Él prepara fecundidad. La palabra de Dios nos ilumina muchísimo en esto. Dice Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Amar a Dios no es perder nada. Amar a Dios es confiar en que Dios nos lleva, confiar en Él. Seguir a Dios implica muchas veces dejar algo atrás, claro que sí. Un proyecto que no se concreta, una relación que no conduce al bien y que me hace daño, un camino que parecía seguro. Jesús lo dice con claridad, queridos hermanos, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esto no significa despreciar lo que somos o tenemos, sino ordenar el corazón para que nada sea más importante que Dios. ¿Sabéis lo que pasa cuando ponemos nuestros intereses, nuestras propias cosas, nuestros propios proyectos por encima de Dios? Pues que vivimos ansiosos, vivimos siempre temerosos, vivimos siempre con las uñas sacadas, vivimos defendiendo lo que creemos que es nuestro y vivimos mal. Pero cuando ponemos a Dios primero, aprendemos a vivir en libertad, porque lo tenemos a Él por delante y desde Él ordenamos todos nuestros proyectos y nuestras cosas. El ejemplo lo tenemos en los discípulos. Los primeros discípulos dejaron primero las redes, las barcas, dejaron su familia, dejaron sus seguridades. Ellos no sabían a dónde los llevaba Jesús y no sabían lo que le deparaba el futuro. Pero confiaban en ese llamado que Jesús le había dicho, confiaban en sus planes, en definitiva, confiaban en Jesús, confiaba en Dios. Pedro no siguió a Jesús porque le garantizara éxito, lo siguió porque sus palabras daban vida. ¿Dónde vamos? ¿A quién vamos a acudir? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Sus palabras daban vida. Amar por encima de los intereses personales es decir, Señor, aunque no sea lo que yo esperaba, elijo seguirte. Y esto tenemos que decirlo siempre, elijo seguirte, Señor, porque también hay que decirlo cuando Dios nos pide algo que cuesta. A veces Dios nos invita a perdonar cuando queremos tener la razón, a servir cuando buscamos reconocimiento, a callar cuando queremos imponernos, a permanecer cuando quisiéramos huir. Ahí se juega el amor verdadero, ahí se juega nuestra confianza en Dios, porque amar a Dios por encima de nuestros intereses es confiar en que su voluntad siempre es amor, aunque al principio no lo parezca,
que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y cuando uno ama a Dios más que a sus intereses, uno vive con mayor paz, se libera del egoísmo, aprende a amar mejor a los demás, no pierde su vida, la recibe transformada. Jesús lo resume así: el que pierda su vida por mí, la encontrará, dice el Señor. Pues vamos ahora, queridos hermanos, a reflexionar sobre estos dos puntos, y lo hacemos escuchando un canto del Ministerio de Música de mis parroquias. Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar. Que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Y quién sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Pues queridos hermanos, estamos reflexionando en el día de hoy lo que significa Dios sin reserva. Y ese amar a Dios sin reserva, hemos visto que hay que amarlo sin condiciones. Y no solamente amar a Dios sin condiciones, sino que amar por encima de nuestros intereses personales. Este canto que hemos escuchado nos ha servido para profundizar más. Pero nos queda otro paso que dar. Porque no solamente amar a Dios sin condiciones, amar por encima de los intereses personales, es amar a Dios sin reservas, sino que también para amar a Dios sin reservas tenemos que amar sin dejarnos dominar por el miedo. Esto es algo fundamental, porque, hermano, uno de los mayores enemigos del amor no es el odio ni siquiera, sino el miedo. El miedo se va metiendo poco a poco en el corazón, casi sin darnos cuenta, y empieza a condicionar nuestra manera de amar. Miedo a sufrir, miedo a que nos rechacen, miedo a que no nos valoren, miedo a perder, miedo a equivocarnos, miedo a fracasar. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a amar con mucha reserva, a medias. Empezamos a amar pero con el freno puesto. Y así es imposible amar.
No podemos amar a Dios sin reservas si le ponemos el freno. Y el miedo es un gran freno que le ponemos a poder amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos dice, y nos dice algo claro y muy fuerte, nos dice que en el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor. Y en la Navidad hemos escuchado de mil maneras, no tengáis miedo, no tengan miedo. Lo escucharemos después también en los relatos de la resurrección, no tengáis miedo. Y Jesús constantemente se los dice a sus discípulos y a sus apóstoles, no tengan miedo. No dice que no vayamos a sentir miedo, porque somos humanos. Lo que nos dice es que el amor verdadero no puede estar gobernado por el miedo. Cuando el miedo manda, el amor se debilita. Cuando el amor manda, el miedo retrocede, desaparece. Amar sin dejarnos dominar por el miedo es ante todo un acto de confianza en Dios. Yo confío en Dios y por lo tanto el miedo a mí no me paraliza. El miedo aparece cuando creemos que las cosas dependen de nosotros, o cuando creemos que las cosas dependen de la suerte, del azar, de las circunstancias, o yo qué sé, de mil cosas. Pero cuando confiamos en Dios, entendemos que nuestra vida está en sus manos, porque tu vida no depende del azar, no depende de la suerte, no depende de nada, depende de alguien que te quiere y que ha decidido amarte y vivir contigo, que no camina solo, que Él, ese alguien, cuida de ti mejor que tú mismo. Cuando crees esto, el miedo desaparece, porque el miedo es sustituido por esa confianza en Él que te lleva de la mano. Muchas veces el miedo te susurra, no te entregues tanto, no te compliques, mejor no te acerques, no perdones, no vaya a ser que te vuelvan a herir. Y sin embargo el Evangelio nos dice lo contrario. Jesús nos amó y lo hizo aun sabiendo que muchos lo rechazarían. Nos amó y sabía que muchos lo iban a traicionar. Y nos amó aun sabiendo que ese amor le llevaría a la cruz. Pero aun así no dejó de amar. Amar como Cristo es amar aunque duela, aunque no haya garantía, aunque no haya aplauso. El miedo a veces nos lleva a protegernos en exceso, a levantar muros, a cerrarnos. El amor, en cambio, nos invita a salir de nosotros mismos, a dar el paso, a confiar. Amar sin miedo no es ser ingenuo, es ser valiente, es creer que vale la pena amar incluso cuando el amor cuesta. También en nuestra vida diaria, en nuestra vida concreta, aparecen muchísimos miedos, miedos que nos paralizan. A veces en nuestra vida concreta tenemos miedo a decir una palabra de bien, miedo a defender lo que es justo, miedo a ayudar, miedo a dar testimonio de nuestra fe, a manifestarnos como cristianos. A veces no hacemos el bien que podríamos hacer simplemente por miedo al que dirán, a quedar mal, a no ser comprendidos. Y es que, querido oyente, el miedo nos paraliza, pero el amor nos pone en camino, el amor nos lanza. Por eso, amar sin dejarnos dominar por el miedo es pedirle al Señor un corazón libre, y Dios nos ha hecho para que seamos libres y no podemos ser esclavos ni siquiera de los miedos. Un corazón que no se deje encadenar por las heridas del pasado, ni por las inseguridades, ni por la falta de confianza. Un corazón que sepa decir cada día, Señor, confío en ti, ayúdame a amar como tú amas. Y cuando dejamos que Dios ame en nosotros, algo cambia. El miedo no desaparece del todo, siempre vamos a tener miedos en nuestra vida, pero este miedo ya no manda, ya no decide por nosotros. Entonces el amor se vuelve más auténtico, más libre, más generoso, y ese amor vivido así se convierte en un verdadero testimonio de Dios en nuestra vida cotidiana. Los santos no fueron personas sin miedo,
tuvieron su miedo. Los santos fueron personas que amaron más que su miedo. Por eso, querido oyente, amemos a Dios sin reserva, sin reserva. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y no permitamos que ni siquiera esos miedos naturales que podemos tener nos paralicen a la hora de amar. Bueno, pues queridos hermanos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo os invito a que sigan escuchando la programación de Radio María, la radio que nos cambia la vida. Que el Señor os bendiga a todos y nos volvemos a encontrar aquí el próximo mes, si Dios quiere. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Córdoba el Padre Juan Ropero.